Amigos de la Agencia Católica de Noticias, ¿qué tal? Estamos aquí con un diplomático excepcional, mexicano excepcional, el nuncio Javier Herrera Corona de Autlán, de Jalisco, y recientemente designado por el Santo Padre Francisco en febrero pasado para ser elevado a la dignidad arzobispal y sobre todo también a ocupar el cargo de nuncio apostólico en África, concretamente en la República del Congo y Gabón. Monseñor Herrera Corona, nos da mucho gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos tus amables seguidores. Estoy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde. Gracias por las palabras que me has dirigido, que han sido muy, pues, más de lo que me merezco, pero de verdad, gracias. Y no es para menos, Monseñor, en menos de un año, dos mexicanos han sido tomados del servicio diplomático de la Santa Sede para ocupar responsabilidades en nunciaturas apostólicas. Uno, Fermín Sosa, que ya se encuentra en Papúa Nueva Guinea, y usted, que va para África dentro de unos días, unas semanas más. Primero quisiéramos conocer, Monseñor, un aspecto importante, creo, para nuestro auditorio. ¿Cómo fue que Monseñor Javier Herrera fue impulsado al servicio diplomático de la Santa Sede? ¿Quién lo promovió? ¿Quién le dio este particular encomienda para formarse en la Academia de Diplomacia de la Santa Sede? Bueno, el Servicio Exterior Vaticano es muy particular, ¿verdad? Ya de hecho, pues hablar de Servicio Exterior Vaticano para muchas personas puede resultarles extraño. Y más aún, pues es extraño también el sistema de selección. Yo fui convocado para integrar o prepararme, mejor dicho, para este Servicio Exterior Vaticano en el año 2000. Corría el año jubilar por el Papa San Juan Pablo II, que lo convocó en el año 2000. Y en esas circunstancias yo me encontraba en Roma estudiando, terminando mi licenciatura en filosofía, cuando de repente recibo la noticia a través de mi obispo que la Santa Sede me invitaba a ingresar a la academia donde se preparan los futuros diplomáticos, la Academia Diplomática Vaticana. ¿Cómo fue la elección? La elección en aquel entonces, sobre todo, ahora a distancia de 22 años, métodos han cambiado. En ese año 2000, el método de selección de candidatos funcionaba de esta manera. Había un headhunters, un grupo especializado en el Vaticano, para seguir las instrucciones del Papa Juan Pablo II, que era de internacionalizar el cuerpo diplomático de la Santa Sede, sobre todo porque estaba ampliamente dominado o representado, mejor dicho, más que dominado, representado por naciones europeas, sobre todo Italia, España y Francia. Con Juan Pablo II se dio una grande internacionalización, sea de las representaciones vaticanas, como también del personal diplomático de la Santa Sede. En el año 2000, entonces, este grupo especializado para reunir estos perfiles internacionales que el Papa Juan Pablo II había establecido, este grupo, este team, reunía entre 12 y 15 sacerdotes de todo el mundo. Ellos realizaban, según los perfiles establecidos, realizaban una selección de candidatos que iban depurando hasta llegar al número que necesitaban. Yo fui entre los sacerdotes elegidos en el año 2000. Sin duda que hubo algunas personas que pudieron haber dado mi nombre, conociendo que había este método de selección. Supongo que fue el rector de la universidad donde estaba estudiando en Roma, perdón. Y él pudo haber dado una señalación, puesto que obviamente en el Vaticano no nos conocen a los 40,000 sacerdotes que hay en todo el mundo. Tuvieron que haber iniciado consultando las universidades, los rectores, y tal vez el rector de la universidad de aquel entonces fue quien dio mi nombre como posible candidato, y de ahí partió todo. Obviamente, entonces, esto da a entender que la selección de personal de Servicio Exterior Vaticano no parte como una iniciativa personal, es una convocación. Es también destacable la trayectoria que usted ha tenido como funcionario agregado de las instancias de la Santa Sede, según en Pakistán, Perú, Kenia, Gran Bretaña, Filipinas, y el último es la misión de Hong Kong, en la cual pues quisiera concentrarme un poco antes de pasar a la situación
de nuestro país y sobre todo también su próxima ordenación. Es digamos, un tema que se discute en las esferas diplomáticas de China y de la Santa Sede, esta situación que se tiene de acercamiento entre ambos estados. Me llama la atención, por ejemplo, que en algunos medios informativos de Asia se decía que su remoción tanto de usted como del representante en Taipei, que es una parte que se encuentra pues insular de China y que se encuentra en disputa, salieron de ahí por, digamos, acuerdos que se estaban dando entre la Santa Sede y China para una eventual reforma o reconfiguración de las relaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esto, monseñor, en este sentido? ¿Fue así por la remoción en Hong Kong? Absolutamente no. Esto le doy en respuesta, me explicaré un poco más adelante. Definitivamente es un no. No hay una presión de parte de la China o condicionamiento de la China a la Santa Sede de removernos a ambos representativos en Taipei y en Hong Kong simultáneamente, como para facilitar la vía de diálogo entre las dos partes sino-vaticanas. Si fuese así, para mí sería un gran honor, que soy un obstáculo para un grande país como la China. En realidad la cosa es más simple, es muy simple, de hecho. Monseñor Arnaldo Sánchez Catalán y su servidor fuimos compañeros de formación en la Academia Diplomática en Roma. Él iba delante de mí un año solamente, y como usted lo sabe y como muchos de tu amable auditorio lo entenderá perfectamente, el servicio exterior de la Santa Sede sigue ciertas reglas y ciertos principios que son aplicables también a los otros cuerpos diplomáticos internacionales. Es decir, se va haciendo una carrera con diferentes progresos y llegado un momento, después de algunos años de servicio, lo más lógico que suceda es el nombramiento como jefe de oficina diplomática. En nuestro caso se conoce como nuncio. Monseñor Arnaldo y yo habíamos completado los periodos, los tiempos de procesos normales en nuestras carreras diplomáticas. Coincidentemente, lo único que hay de vínculo entre Taipei y Hong Kong y las transferencias que se dieron es solamente la liga geográfica y temporal. No existe nada más claro que esto y más evidente que esto. Monseñor Arnaldo le tocaba ya en este momento su promoción a jefe de nunciatura o nuncio, y pues a mí también me tocó en estas circunstancias. No hay ninguna segunda intención. Creo que la posición de la Santa Sede ha sido muy clara desde el inicio. La Santa Sede y su acuerdo que tiene con la República Popular de la China es un acuerdo pastoral. Por lo tanto, hablar o priorizar en este momento un establecimiento de relaciones diplomáticas en las condiciones actuales de la Iglesia en China sería un contrasentido. Por lo tanto, yo lo digo tranquilamente, no hay ese vínculo que algunas agencias noticiosas han querido dar, o interpretación que han querido dar a estos dos movimientos. El hecho de que China tenga estos, como usted lo dice, acuerdos pastorales, no emprende, monseñor, en un sentido, digamos, también de un contrasentido entre el propósito del gobierno chino a esta intención de la Santa Sede, por ejemplo, hablando de una situación tan espinosa como la Iglesia Nacional en conflicto como la Iglesia Católica, ¿no sería un contrasentido tener en cuenta un acuerdo pastoral? Bueno, mire, no es un contrasentido si lo vemos desde el punto de vista eclesiástico. ¿Por qué? Todos somos conscientes que la revolución cultural y la irrupción del Partido Comunista en poder desde hace más de 60 años, 70 ya prácticamente en China, esto ha visto o ha presenciado en la China, la Iglesia, una práctica velada persecución, una presión sobre los cristianos para que su acto de obediencia y de respeto al Santo Padre se mute por una obediencia absoluta a las altas esferas del partido. Esto todo el mundo lo sabemos y no estoy revelando ningún secreto. Ahora bien,
El Santo Padre Francisco, ya desde la llegada en su pontificado, extendió una mano como una posible vía de encuentro con la intención por parte de la Santa Sede de entrar en un diálogo de confianza para que se puedan establecer marcos legales para el respeto de los derechos humanos, religiosos, no solamente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y la Santa Sede, en diálogo con la China, no está buscando un trato de privilegio, está buscando un trato de reconocimiento de derechos humanos, y esto significaría también un respeto a los derechos de las otras 4 religiones permitidas en China, de las cuales son 5 religiones, de las cuales una es la Iglesia Católica. Entonces, por parte de la Iglesia Católica existe esta intención de entrar en un primer acuerdo pastoral que normalice la vida de los cristianos en China. Ahora, si nosotros la vemos desde la otra perspectiva, es decir, desde el gobierno de la República Popular China, ya el momento en el cual el gobierno establece quién es la jurisdicción para el diálogo con la Santa Sede, pues no lo pone o no lo encomienda a el organismo encargado de las religiones en China, sino que se la da al Ministerio de Asuntos Exteriores. La Iglesia Católica busca un acuerdo pastoral, pero el gobierno de la China establece como interlocutor el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, aquí ya viene un primer, digámoslo, elemento de dificultad de combinación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Asuntos Exteriores habla neta y puramente de política. Gracias. Por lo tanto, estamos como queriendo embonar un proyecto pastoral con un proyecto político, pero la politización, quiero que quede bien claro, viene de la parte. ¿Sí? Entonces, contraproducente, no. ¿Por qué? Porque cualquier paso que se dé, cualquier acuerdo que se logre, pues esperamos y confiamos, el Santo Padre lo ha dicho, que se empiece a crecer y a extender puentes. Por lo tanto, el acuerdo podría ser criticado de muchas maneras. El Santo Padre, pero sobre todo el Cardenal Parolin, al inicio han dicho, no es el acuerdo ideal. Es un acuerdo, primer acuerdo, como una piedra de despegue, y así se esperaría. Ahora, sin propósito de abundar esto que podría llevarnos toda una entrevista en esta situación de las relaciones sino-mexicano, sino-Santa Sede, perdón, y sobre todo para que los mexicanos así lo conozcamos, hablando de este diálogo entre las dos entidades, la Santa Sede y China, ¿en qué punto estamos? ¿Estamos teniendo sí ya un acercamiento o qué hay que vencer para tener un acercamiento y virtualmente el Santo Padre puede estar en China? Yo pienso que una eventual visita, comienzo a responderle con lo último, que es lo más fácil. Una eventual visita del Papa a la China no es conveniente en este momento. No hay los tiempos, no están las circunstancias. Los tiempos porque el diálogo, pues usted lo sabe, se reinicia, porque no podemos decir que este diálogo o este acuerdo que hay en este momento sea un logro de Papa Francisco. Sería traicionar a la memoria de los papas anteriores. Tanto Juan Pablo II como Papa Benedicto tuvieron siempre la disponibilidad al diálogo, que no se había dado con los frutos que se tienen hasta este momento, es otra circunstancia. Bien, ahora, los tiempos no son maduros aún todavía. ¿Por qué? Porque una eventual visita del Papa en este momento pondría aún más de manifiesto los contrastes que ya desde el inicio han venido siendo mencionados por personas que dudan de la efectividad y de la oportunidad de este acuerdo. Como usted sabe, creo que dentro de la Iglesia Católica y el precio que ha tenido que pagar el Santo Padre hasta este momento es encontrar una oposición dentro de la Iglesia a estos acuerdos. Aún así, el Papa ha continuado adelante porque sigue teniendo la esperanza. Somos gente de fe y de esperanza. Si termina nuestra fe y nuestra esperanza, pues mejor cerramos y nos vamos. Entonces, no creo que sea el momento adecuado en este momento una eventual visita del Papa. ¿Por qué? Porque metería todavía más en evidencia estos contrastes que no se han logrado superar. A distancia ya casi de 4 años de la firma de un acuerdo,
todavía hay elementos difíciles de pulir y de purificar, como para decir, ahora sí que venga el pan. Ahora, esta es la respuesta más fácil a su pregunta elaborada en dos partes. La primera parte, donde habla usted a qué punto nos encontramos. Bueno, de nuevo nos encontramos con, digámoslo así, con dos interpretaciones. Por un lado, está la interpretación de la Santa Sede. La Santa Sede se muestra en cierta manera optimista, diciendo, bueno, por primera vez hemos logrado que la China entre en un acuerdo. ¿Sí? Había habido tentativas, no se habían dado. Ahora la China ha entrado en un acuerdo. Un acuerdo que pretende resolver una cuestión fundamental, porque el acuerdo es monotemático. Solo se ha discutido un elemento, que es la elección de los obispos. Por lo tanto, la Santa Sede expresa confianza y expectativa a un diálogo más fructífero, a un diálogo que pueda extenderse a otros sectores y campos, tratando de encontrar lo que dijimos anteriormente, una normalización legal de la vida cristiana, de la vida de cualquier otra religión también en China. Por el otro lado, porque siempre hablar de la relación China-Vaticano, siempre encontramos dos puntos, ¿no? Que es difícil combinarlos. Del otro lado encontramos que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de la China, a través de su vocero oficial, siempre que se refieren al diálogo sino-vaticano, dicen que se encuentra el diálogo en un alto nivel. Esta es la versión oficial de la China. Ahora, esta versión del alto nivel que la China quiere manifestar viene a veces contrastada y puesta en evidencia por los hechos concretos, y que son los elementos que utilizan las personas que continúan a decir este acuerdo no debería existir. ¿Por qué? Porque creo que hasta este momento, mientras que el Santo Padre y la Iglesia Católica han dado claras muestras de confianza y en querer entablar un diálogo fructífero, como por ejemplo perdonando a los 7 obispos que estaban excomunicados y dejando excomulgados y admitiéndolos en la comunión de la Iglesia y asignándoles a 6 de ellos una diócesis, pues esperarían acciones concretas todavía positivas de parte de la China como para facilitar este diálogo y eliminar toda esta oposición interna que existe. Pero lamentablemente, pues surgen noticias no muy alentadoras al respecto, que todavía hablan de represión, que todavía hablan de presión sobre religiosos para la oficialización, que todavía hay algunos obispos detenidos o privados de su libertad o de libertad de movimiento y de ministerio. Estos elementos no ayudan al diálogo. No ayudan al diálogo absolutamente, y creo que sería importante pues, que en el futuro diálogo también auspicable que la China entendiera que la Iglesia Católica no es una homogeneidad, es una organicidad, en donde todos somos diferentes, pero nuestras diferencias vienen en cierta manera superadas por la comunión. Y en este momento parecería que la contraparte a la Santa Sede no ha logrado entender este aspecto de la multiplicidad en la unidad de la Iglesia. Y creo que son elementos que todavía tienen que ser. Es un tema bastante complejo y sobre todo para nosotros en esta realidad latinoamericana, comprender estas relaciones entre dos potencias, una espiritual y otra económica también, la China, es algo difícil, es controvertido igualmente, pero también complicado. Y sin embargo tenemos esos elementos para ir comprendiendo poco a poco cómo es esta relación que usted vivió de una forma muy directa en esta misión que tuvo en Hong Kong, y que nos mueve a la segunda parte de esta entrevista, monseñor. ¿Está usted ya en México listo para ser ordenado en pocos días, el 26 de abril, ya en Autlán? ¿Perdón, señor? 23, disculpen usted, 23 de abril, allá en Autlán. Y aquí, pues, comienza a darle rienda suelta también la opinión pública y sobre todo la prensa
para decir qué es lo que tiene México y qué, digamos, aspecto tiene el cardenal Parolín para venir a ordenar a 2 mexicanos en menos de un año. ¿Esto es una situación normal, monseñor? Que venga el cardenal Parolín en menos de un año y estar ordenando a estos diplomáticos. Bueno, no es normal para México. No es normal para México, ¿por qué? Porque en 500 años de historia de la Iglesia Católica Mexicana, solamente hemos sido 3 los elegidos y los, digámosle así, promovidos a esta investidura. En 500 años, para la Iglesia Mexicana, solamente contar con 3 nuncios mexicanos, creo que hemos sido poco representados en el contexto general de la Iglesia Católica, ya que solamente México pues representa aproximadamente un 12-13% del número de católicos global, ¿sí? Un 10% si quiere para que cerremos números, ¿no? Pero, y solamente contar con 3 representativos mexicanos de la Iglesia, creo que hemos sido subrepresentados. No depende de la Santa Sede, quiero decirlo esto de entrada, ¿eh? Porque nosotros como mexicanos tenemos un tipo somático caracterial que nos hace mucho añorar nuestra propia tierra y no estar tan lejos. Entonces, a veces esto también nos juega en contra. La Santa Sede ha intentado de muchas maneras de llamar más mexicanos. En este momento hay otros 2 mexicanos en años un poco menos de servicio, en fases iniciales, que esperamos que dentro de algunos 5 o 8 años también ellos puedan ser promovidos como nuncios apóstoles. Entonces, ¿es extraordinario para México? Sí, pero no en el jergo, es decir, no en esta misión. ¿Por qué? Todo aquel que ha estado representante o que ha estado al servicio como miembro del Servicio Exterior Vaticano, llegado el momento de su promoción a la nunciatura, como nuncio apostólico, mejor dicho, generalmente y hasta hace muchos años eran prácticamente todos ordenados en Roma por el Papa. Se procuraba hacer 2 o 3 tandas al año y se ordenaban en grupo en Roma. Después, esta práctica fue cambiando ya con el Papa Benedicto, los últimos años de Papa Juan Pablo II, que se encontraba ya impedido en su salud. Entonces se dio la posibilidad de que los neoelectos nuncios pudiesen ser ordenados, si lo querían, en sus países de origen, con la facilidad de que el secretario de Estado, en representación del Papa, se hiciera presente para consagrarlo. Por lo tanto, que el cardenal Parolín venga a México, para mí es un gran honor y para nuestra iglesia mexicana supongo que lo es, pero representa prácticamente una norma práctica en estos casos. Es un honor para nosotros como mexicanos recibir un representante pontificio, y lo digo ahora, un representante del Santo Padre, y lo digo ahora refiriéndome ya más localmente a la diócesis de Autlán, puesto que nuestra minúscula diócesis recibe una personalidad de este calibre. No hay que olvidar también que el primer nuncio en absoluto mexicano también era de esta diócesis, Monseñor Luis Robles. Entonces, creo que el cardenal Parolín ha tenido en cuenta. Se ordenó en el Grullo, ¿verdad? En el Grullo del 85. Allá en el Grullo, cerca de Autlán. A 17 kilómetros de Autlán. Es la segunda ciudad más grande después de Autlán en esta diócesis. El hecho también que llama la atención es que nos encontramos en una, digamos, peculiar situación de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, puesto que se conmemoran este aniversario de los 30 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y México, y viene el cardenal Parolín en este aspecto peculiar. En su punto de vista, monseñor, ¿cómo cataloga este estado de relaciones entre la Santa Sede y México, desde este aspecto del reconocimiento jurídico de las iglesias a nuestros días? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué hay que transformar en este sentido?
Mire, yo en esto le voy a responder muy generalmente, porque yo tengo ya 24 años que estoy fuera de México. Solamente vengo y para periodos de vacaciones Sí. y sigo en las noticias lo que creo que todos tus amables espectadores o quienes nos están siguiendo lo pueden también ellos leer. Yo creo que las relaciones entre México y la Santa Sede se esperaría, uno siendo un país católico como lo es México, de tradición católica y con los grandes porcentajes de católicos que tiene México, se esperaría una relación todavía más alta. Creo que, y lo dije también refiriéndome al diálogo que se tiene en este momento con China, la Santa Sede en ninguna circunstancia busca situaciones de privilegio. Creo que hemos superado ya esas etapas en donde se buscaban o se querían privilegios. Lo que se busca ahora es encontrar un diálogo de mutuo respeto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la Iglesia Católica Mexicana y el gobierno de México están consagrados para servir al pueblo de México, para servir a los mexicanos. Y si hay una relación de buena colaboración, de respeto y también pues de reconocimiento de jurisdicciones, toda esta simbiosis positiva redundará en una mejor propuesta para el pueblo de México. Si por el contrario nos metemos en discusiones, como lamentablemente hemos presenciado todos últimamente, en circunstancias un poco controvertidas, en donde la lectura simple es una intención de coerción, de coerción, creo que esto no ayuda, no ayuda. Creo que México y espero que hayamos aprendido la lección del siglo pasado, en donde la fe, pues, no es y no debe ser vista como un enemigo de la nación. Los mexicanos aman su patria, los mexicanos católicos aman su patria también. Pero el atacar principios, verdades, estructuras, jerarquías, pues solamente nos mete en un estado de confrontación del cual el peor o el más afectado, pues es el pueblo de México. Creo que en este momento México nos encontramos en una etapa donde se trata de sumar, no restar. Y en nuestro país se necesita mucho de eso. En este sentido, hablando de estos conflictos, ¿usted se refiere, digámoslo así, al hecho de tener legislaciones que atenten contra la vida o bien la promoción de temas tan controvertidos como la unión del reconocimiento de las uniones homosexuales? ¿Estos temas morales son los que causan conflicto, monseñor? Hay algo más también, ¿no? Porque ha habido algunos eclesiásticos a los cuales se les ha querido callar porque han hecho un llamado al pueblo católico a madurar en sus elecciones y nosotros no queremos imponer ningún partido porque creo que como Iglesia Católica entendemos que la decisión del rumbo político de un país depende solo y exclusivamente de los ciudadanos y los ciudadanos que votan. Ahora, hablando de los elementos morales, tenemos que darnos cuenta que vivimos en una sociedad pluralista también. Por lo tanto, hablar del reconocimiento de la unión de personas del mismo sexo es una cuestión que merece ser tratada también desde el fuero civil. Pero una homologación con las estructuras y con la estructura de la familia o quererlo homologar al concepto de familia que manejamos en la Iglesia Católica, creo que es lo que ofende. No se trata de un ataque a personas. Ya el Papa Francisco lo ha dicho en alguna ocasión, ¿quién soy yo para juzgarlos? Es Dios quien va a juzgar a cada quien. Ahora, entonces, cuando en la Iglesia Católica se habla de oportunidad o no, no se trata de querer discriminar a unas personas o negarles unos derechos. Son también ciudadanos y como ciudadanos merecen un respeto y también merecen una protección legal. Pero la protección legal de una convivencia de dos personas del mismo sexo
no es equiparable con un concepto de familia que ha venido por siglos manifestado como la unión también para asegurar y garantizar no solamente el crecimiento de la iglesia, sino también el crecimiento de la sociedad. Por lo tanto, la convivencia de personas del mismo sexo debe ser regularizada porque deben tener sus derechos, son ciudadanos también ellos. Pero creo que el conflicto entra en querer homologarlos o equiparar con una estructura que ya existe y en la cual aparentemente es difícil embonar, ¿sí? Porque falta allí un elemento fundamental, que es el de la familia. Ahora, ese es un aspecto. Lo que creo que es todavía más fundamental en este momento, es más difícil, es la cuestión del aborto, el derecho a la vida. ¿Por qué no entonces la moral y la moral católica, y esta es una opinión personal, por favor, ¿sí? Me lo entienda como una opinión personal, no estoy en este momento actuando como un portavoz de la posición de la iglesia. ¿Por qué en lugar, en este momento, de irnos contra un producto, porque no lo quieren llamar bebé, o una criatura, le llaman producto, ¿por qué en lugar de irnos contra un producto, como lo llaman ellos, yo insisto, es una vida humana, ¿por qué no trabajar más en la educación sexual? No necesitamos llegar a un homicidio para decir que tenemos un derecho. ¿Por qué no damos, y ese sí es un derecho de cualquier ciudadano, ser educado, formado, para prevenir eventuales situaciones? Yo no estoy hablando de situaciones extraordinarias en este momento, porque un grande porcentaje de las personas que invocan o piden como derecho el aborto no es porque han sido violentadas o porque han sido abusadas o por lo que se le quiera llamar. Por lo tanto, no desconozco este problema. Hay situaciones extraordinarias, pero las situaciones ordinarias, ¿por qué no mejor trabajamos con una mejor campaña de educación, de formación y de prevención? Porque si ya al final de cuentas una persona piensa que puede abortar, pues creo, de mi punto de vista, es mejor utilizar un método para evitar el embarazo que tener que llegar a eliminar a una criatura. ¿Por qué llegar a este extremo? Entonces, tal vez creo que tenemos que trabajar más en educación, desde la Iglesia Católica, en educar a nuestros católicos, a nuestra gente, pero también del Estado ofrecer elementos de formación sexual. Debería ser una formación sexual no sexualizada. Una formación sexual. Aunque en este sentido, digamos, la Iglesia Católica necesitaría tener un trabajo intenso de recomposición de este pensamiento también moral católico, en donde, por ejemplo, la unión sexual es concebida simplemente al matrimonio, y usted aquí habla de un aspecto que, pues sí, causa controversia, utilizar algunos métodos para la prevención del embarazo, que debería generar una situación distinta al concebir la moral católica. Sería un punto de vista pues, bastante revolucionario, digámoslo así. Sí es revolucionario, pero creo que de dos males, sí, no deberíamos llegar a estas situaciones si hubiese una adecuada formación. No deberíamos llegar a estos dos extremos, pero si tenemos dos males, la moral católica habla del mal. Gracias. Sí. Ahora, monseñor, hablando del aspecto de la realidad mexicana, estamos en una situación dificilísima y también políticamente hablando controvertida, en punto de ebullición con reformas, renovaciones políticas, de revocación de mandato, etcétera, etcétera. No quiero entrar en este sentido para no, digamos así, influir en una neutralidad que debe guardar el diplomático en este sentido. Pero sí me gustaría escuchar su palabra, su opinión como pastor, como sacerdote. México está desgastado en su religión, México está desgastado en su fe. Vemos con muy unas circunstancias de alerta, nuestros jóvenes están inclinándose hacia vías más fáciles como el delito, entrar a los grupos del crimen organizado. Y usted hace unos días en una entrevista, pues no ocultó su pesar
por este derramamiento de sangre que vive el país. Señor Nuncio, el estado de la fe en estos momentos en México está hacia una descristianización. Ya no hay punto de regreso para volver a ese México de valores cristianos. ¿Qué opina usted? Si usted me permite, yo diría que no es una descristianización. Es simplemente un movimiento a veces desesperado y de sobrevivencia de muchas personas. La descristianización es un proceso que se da en condiciones meditadas, queridas y opciones. Lamentablemente, en muchos mexicanos en este momento, la sobrevivencia no es una opción, es una necesidad. Sí. Estamos viviendo un país desgastado, en donde se invierten cantidades de dinero del erario público para sostener alguna ideología o para sostener unos movimientos políticos que, al final de cuentas, las suertes ya están echadas, ya ellos saben qué van a hacer y qué van a decidir. Entonces, estas pantallas que hemos hecho en México solamente están desgastando, dividiendo y polarizando una sociedad. Creo que independientemente del partido que está en el poder en este momento, creo que México estamos entrando en una fase de teatro. Usted sabe, el teatro, el teatro griego, se mete una máscara, pero esconde detrás un carácter, un personaje. Y estamos entrando en México en una etapa de querer poner imagen de una democracia, de un Estado que camina, de un Estado que hace leyes, pero démonos la máscara y vamos a ver tantísimos millones de gente que están queriendo sobrevivir en un país que aman, pero que se está desgastando. Los jóvenes o las personas que se van toman el camino equivocado de un dinero fácil, es porque hemos impuesto modelos sociales y culturales que para poder cumplirlos tienen que buscarse esos recursos. Así es. Si usted, y yo no quiero ofender a nadie con esto, pero si usted mira modelos de sociedades en donde se ha tratado de dar oportunidades iguales a todo el mundo, la seguridad y los índices de violencia bajan inmediatamente. Los índices de violencia, yo no digo que no haya personas de mala vida en sociedades desarrolladas, no. Pero aquí, en muchos casos, es una movida desesperada de algunas personas. Creo que en lugar de dedicarnos como nación a querer dar una imagen, la imagen hay que construirla desde abajo, porque las apariencias pueden caerse, el telón se puede romper en cualquier momento. Entonces, creo que tenemos que aprender una lección en este momento, no entrar en desgastes políticos y polarizaciones, porque al final de cuentas, como sucede, lo dije anteriormente, en este tipo de contrastes y de confrontaciones, el primer afectado es el ciudadano de aquí. Entonces creo que en este momento, en lugar de ponernos a pelear que si se hace una revocación o no, que si se vota un sí o un no, que si se va a acatar o no la decisión del pueblo, que si el pueblo va a ir a votar o no, porque ya llegó a un nivel de hartazgo, mejor hay que ponernos a construir, y creo que la solución pues es preparar y hacer estructuras. La distribución fácil de dinero tampoco crea nación. Porque ya está el famoso dicho popular ese, ¿no? Si quieres aprender a alguien que sobreviva, pues no le des un pez, enséñalo a pescar. Creo que aquí hemos cambiado el concepto. Estamos dando pescados, no estamos enseñando a pescar. Y aquí, permítame hacer una pregunta desde los que estamos en casa, en la iglesia. ¿Qué ha fallado en esta estructura pastoral en la Iglesia Católica? Porque también sería justo
darnos un reconocimiento, examinarnos a conciencia, en ese sentido también hablando desde la Cuaresma que estamos celebrando y por emprender también el camino hacia la Semana Santa, que nos ha fallado a nosotros como Iglesia Católica y particularmente a la estructura de los obispos, el cuerpo colegial episcopal que vive en México y en este país. ¿Qué nos hace falta en ese sentido, Monseñor, para tener en cuenta de quitarnos esta máscara y ver lo que somos? Una evangelización que transmite el Evangelio de Cristo. Y también buscar adecuarnos a los momentos presentes. Creo que pues la Iglesia Católica no es una institución perfecta, fundada por Jesucristo, pero gobernada y administrada por seres humanos. Y esa es la imperfectibilidad de la Iglesia. No porque Jesucristo la haya fundada imperfecta, sino es imperfecta por quienes estamos al frente o quienes queremos hacer un servicio. Y muchas veces nosotros nos hemos aferrado a conceptos, a criterios que ya en estos días tal vez digan poco a las nuevas generaciones. El hecho es concreto, claro. Usted vaya a misas y cuente el porcentaje de jóvenes o nuevas generaciones y el porcentaje de viejas generaciones. El divario es grande, grande. Y también en otras latitudes aún todavía más acentuado. Por ejemplo, en España usted va a misa y solamente ve ancianos, no ve gente. Entonces, en México estamos ya dirigiéndonos a ese lado. ¿Por qué? Porque tal vez hemos faltado esa emoción, ese convencimiento que contagia y que atrae. Creo que es lo que nos hace falta como católicos. Tenemos que renovarnos como ya esa idea tan antigua del Concilio Vaticano II, renovarnos en nuestro espíritu y en nuestros métodos. Fue de 1962 que se habló esto de la renovación de la Iglesia, espíritu y métodos para una evangelización eficaz. Y todavía nos quedamos atrás. Todavía nos quedamos atrás. Creo que eso es lo que nos hace falta. No es un ataque y no debería ser una limitación. No es una limitación personal. Creo que es una limitación colectiva de nuestra Iglesia el querer y el darnos cuenta de que el Evangelio se transmite no desde también, pero no y exclusivamente desde un púlpito, sino también y sobre todo del contacto personal. Hemos arruinado ese mensaje que se manda desde los púlpitos, a veces con nuestros comportamientos equivocados. Es una cuestión de testimonio, de creer el Evangelio, entonces, lo que nos hace testimonio creíble, convincente y atrayente. Ahora, vayamos ya para aterrizar esta entrevista, Monseñor, que nos ha concedido usted muy gentilmente. Ya estamos en las vísperas de su ordenación, su consagración episcopal. Viene ya el cardenal Parolin, estará en Jalisco dentro ya de unos días. Ya seguramente los preparativos van avanzados allá en Autlán para celebrar esta ocasión especial. Ya platicó usted también con el gobernador del estado. No sé si ya ha tenido contacto con ellos para saber de estos pormenores de su celebración. ¿Qué les han dicho al respecto? Bueno, mire, yo no quiero, para no entorpecer en la cuestión protocolar oficial, los contactos hasta este momento a nivel de gobernación de la Secretaría de Gobernación están siendo llevados por la Nunciatura Apostólica. Los contactos a nivel estatal están siendo llevados por el cardenal arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles. Él es el interlocutor para el diálogo con el gobernador y para la coordinación del día, el 22 de abril, que llega el cardenal Parolin a Guadalajara, una eventual entrevista o actividad protocolar oficial con el gobernador, el cual también está invitado a participar en la celebración aquí en Autlán, obviamente. Estos pormenores, no soy la persona indicada para darlos. Está el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, quienes podrían ofrecer mayores detalles al respecto. Yo le puedo dar los elementos que se están llevando aquí en Autlán.
En esta semana, el lunes pasado, no, el viernes pasado, tuve la oportunidad de tener participar en una sesión de cabildo del municipio de Autlán, el municipio anfitrión. He encontrado una tremenda, positiva, disponibilidad, participación, colaboración. A nivel municipal, creo que el aparato municipal ha abierto las puertas y están en la mejor disponibilidad. Hemos también invitado a todos los presidentes municipales de todas las cabeceras municipales que incluye la diócesis de Autlán, y pues estamos recibiendo un feedback, unas respuestas positivas. Creo que se ha entendido pues que la visita del cardenal Parolin aquí a México tiene esta doble característica. Primero, es una visita con una trascendencia eclesiástica católica porque es el representante del Papa, pero al mismo tiempo el cardenal secretario de Estado, por su investidura que tiene, pues también adquiere su visita un carácter de Estado. Y creo que hasta este momento el Estado se ha manifestado y se ha puesto en la mayor disponibilidad. Ya ha habido declaración, como ustedes lo saben, declaración de la Argentina, no, ¿cómo se? Discúlpeme usted, yo me quedé con el viejo concepto del regente de la Ciudad de México. La jefa de gobierno. Jefa de gobierno, gracias, disculpe mi imprecisión. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ya hizo también una declaración sobre esto y expresando el beneplácito de la ciudad y del gobierno por la visita del cardenal Parolin. Creo que en este momento, pues, el gobierno ha manifestado una buena disponibilidad, se aprecia, se reconoce y se da el bienvenido. Ahora, permítame tal vez una pregunta indiscreta que no sé si usted nos puede iluminar al respecto, pero estamos sin nuncio. ¿Cree que el cardenal Parolin traiga alguna sorpresa? No creo, no es el modo que procede. No creo, no es el modo en el cual se procede. Si alguno esperaba una sorpresa por el cardenal Parolin en su visita, no creo que la anuncie él. ¿Por qué? El nuncio tiene también una función como embajador, y como embajador, como tal, el país hospitante tiene que dar su gradimento, tiene que dar un consenso, y tiene que ser discutido con los mecanismos que cada gobierno prevé. En algunos gobiernos es las cámaras que votan y aprueban el embajador acreditado. Aquí en México creo que se maneja solamente la Oficina de Asuntos Exteriores. Y entonces, para que proceda el nombramiento de un nuncio, pues tiene que haber un proceso previo de acreditación y de aprobación del gobierno de México para el embajador del Vaticano. Una vez que esta aprobación ha sido consumada y el gobierno de México expresa su beneplácito, entonces se concuerda una fecha de publicación y de oficialización. Este proceso, en condiciones normales, en mi experiencia, humilde experiencia, tarda 6 meses aproximadamente. En México llevamos 3 meses solamente de vacancia. Yo preveo, pienso que podríamos hablar de la llegada de un nuevo anuncio aquí en México para julio. Es como una quiniela que yo hago, ¿no? No es nada oficial, es un auspicio. Si viene antes de los 6 meses, quiere decir que ha habido una excelente y buena participación de las dos partes, de la Santa Sede y el gobierno hospitante, que es el de México, que yo creo que es el caso. Pero esperemos que llegue a su momento. En este momento la Santa Sede, pues también hay que ser realistas. La Santa Sede tiene muchas sedes en este momento, creo que son 9 sedes no cubiertas. Tenemos una demanda más de la oferta de candidatos. Ya confirmó el cardenal Tagle, pues estará por acá también, ¿no, señor?
Hasta este momento no ha podido confirmar. Yo tengo entendido porque me entrevisté con él antes de venir a México, obviamente, le presenté personalmente la invitación, le hice la invitación, expresó su gran interés en venir. Pero al mismo tiempo me confesó que tenía ya agendado un otro evento que le impediría. Iba a tratar de resolver la cuestión. No tengo una confirmación hasta ese momento. La carta sigue en el aire, la moneda sigue en el aire. Finalmente, para terminar esta entrevista, dos preguntas al respecto. Permítame esta antes. ¿Celebrará Semana Santa allá en Autlán usted, monseñor, con los oficios? ¿Estará ahí presidiendo algunos oficios? Bueno, celebraré los oficios del Triduo Pascual, sí, aquí en la diócesis. ¿Dónde los celebraré? Bueno, tengo que pedirle permiso a mi párroco. Cosa curiosa, el nuncio pidiendo permiso al párroco, que es lo ordinario en un procedimiento, digamos, de respeto canónico. Sí, sí, el párroco es la autoridad. Tengo que pedirle permiso al párroco y también me he puesto yo a disposición en donde sea necesario. Estoy aquí para servir. Ahora, pues hay dos posibilidades. La posibilidad de celebrar los oficios aquí en la parroquia, pero también además está la posibilidad, visto que aquí muy cerca de Autlán hay un pequeño pueblo que se llama Ejutla y en ese lugar hay un convento de madres adoratrices. El párroco de esta parroquia se ha enfermado recientemente estos últimos días y parece ser que le resultará a él imposible poder hacer los oficios sea en la parroquia que en el convento. Por lo tanto, lo más probable es que yo me tenga que desplazar para celebrar en esta parroquia haciendo esta suplencia por la necesidad de salud del párroco. Una vez ordenado, ya consagrado obispo y dado el nombramiento oficial ya del Papa Francisco como nuncio en Gabón y en la República del Congo, ¿cuándo irá para allá, monseñor? ¿Ya tiene ya los planes previstos para llegar a esa representación? Bien, si usted me permite, yo hago una precisación en este momento. Sí. A partir del 5 de febrero pasado que se hizo oficial el anuncio, ya la oficialización de la nómina está hecha. De hecho, ya inicia formalmente el ministerio como nuncio en Gabón y en Congo en el momento en cual yo soy recibido en audiencia por el presidente de la República y le presento las credenciales. Pero oficialmente el anuncio está hecho. Yo inicio mi misión en Congo el 1 de mayo. Es decir, muy rápido, después de la ordenación episcopal el 23, en el arco de una semana, me despido de México, paso por Roma para instrucciones y audiencia con el Santo Padre y me desplazo a Congo. 7 días todo esto. Pero mi llegada a Congo, a Brazzaville, está prevista para el 1 de mayo. Y ahí en adelante ya empiezan las funciones y formalizaciones. Y rápidamente, ¿qué serían las prioridades del nuevo nuncio al llegar allá a África? ¿Qué tiene usted ya en cartera para comenzar a trabajar allá? Bueno, África es un grande continente y a pesar de que son dos países, por ejemplo, Congo y Gabón, son dos países vecinos, las realidades son diferentes, son diversas, ¿no? En Congo hay que trabajar mucho todavía en cuestiones de integración. Prácticamente es un problema para toda el África. Las fronteras modernas no obedecen a las fronteras tradicionales o ancestrales de los grupos étnicos sobre todo. Entonces, las fronteras actuales obedecen al tiempo de la colonia, donde llegaron los franceses, donde llegaron los belgas, allí se puso un límite, partiendo territorios ancestrales étnicos. Esto hace que tengamos países en donde todavía tienen que progresar mucho en identidad nacional y de integración. Y eso sucede también en la iglesia. Creo que habrá que trabajar como grande desafío primero una integración eclesial en ambas dos realidades. En Gabón hay una prioridad en este momento. Gabón está celebrando 25 años de un acuerdo bilateral Santa Sede Gabón, que el gobierno de Gabón ha expresado voluntad a renovarlo
pero no solamente renovarlo en las condiciones actuales, sino de ampliarlo, de mejorar la colaboración entre las dos partes. Entonces, lo que viene en este momento tal vez sea una prioridad para Gabón, tal vez un acercamiento para unos acuerdos extendidos de colaboración. La Santa Sede en estos casos de colaboración bilateral prácticamente se concentra en tres sectores, que es el de educación, el de salud y el de desarrollo. Como usted se da cuenta, estos tres aspectos pues trascienden la cuestión religiosa. Sí. Son los campos que se trabajan. Ya llega usted con un trabajo bien definido en este aspecto de formalizar, ampliar ese concordato o acuerdo entre ambas naciones, que es una tarea, pues ahora sí que prioritaria para su trabajo como ministro, como nuncio apostólico allá en esos dos países africanos, que será, yo creo, muy fructífero. Finalmente, monseñor, pues ya estamos en el 23 de abril, nos vemos allá en Autlán, a diferencia de su colega Fermín Sosa, que fue ordenado en junio allá en la península de Yucatán. Hubo limitaciones por la pandemia, no fue una fiesta abierta a todos, pero usted ya anuncia que es una fiesta para todos y allá nos vamos a ver. Aquí me daría mucho gusto encontrarle personalmente, será bienvenido usted y también del amable auditorio. Si alguna persona desea venir a Jalisco, bienvenidos, esta es su casa y nos encantará poder recibirlos. ¿Algún mensaje para nuestro auditorio? ¿Algún mensaje para nuestro auditorio para cerrar nuestra entrevista, monseñor? Ay, Dios, me encontró Bueno, un mensaje. Bueno, el mensaje es miren, tengo entendido que principalmente quienes siguen ese tipo de entrevistas son gente del mundo y de la esfera católica. Decirles que en México lo que estamos viviendo es una situación de desgaste. Dar la sangre, eso vale la pena solo por Jesús, por Cristo. Nuestros mártires mexicanos nos han demostrado esto, nos han enseñado esto. No bañemos más México en sangre. Luchemos y llevemos una cultura de vida. Llevemos una cultura en donde el Evangelio de Cristo toca los corazones de las personas. Y hay que trabajar por esto. Hay que dar buenas noticias. Hay que motivar a la gente a seguir más su fe, seguir más de cerca a Jesús. Y hay que trabajar por esto. Tenemos un importantísimo aliado en esto, que es Santa María de Guadalupe. Nuestra Madre María de Guadalupe, a quien he dedicado y consagro bajo su protección mi misión en la iglesia, y esta es la intención en mi escudo, mi escudo episcopal. La primera y parte superior de mi escudo es una evocación a María, María de Guadalupe, la mujer vestida de estrellas. Esta Santa María de Guadalupe, que fue la primera evangelizadora de México, continúa evangelizarnos, a llenarnos de ese espíritu de servicio, de venir al encuentro, de escuchar al pobre, al humilde, como lo era. Creo que es lo que tenemos que hacer como iglesia en este momento. Abrirnos, dar un paso adelante, tomar la iniciativa y acoger. Pues, Monseñor Javier Herrera Corona, nuncio de la Santa Sede allá en esos dos países africanos, Gabón y el Congo, agradecemos mucho esta entrevista. Creo que ha sido una experiencia única poder contar con usted, puesto que el tercer mexicano consagrado arzobispo para una misión diplomática no es poca cosa. Y yo creo que aquí tenemos a un mexicano, como lo he reiterado, excepcional, y sobre todo un católico, un pastor que también dará un testimonio singular allá en esos países y que ya comienza aquí en su misión diplomática desde México a proyectar ese evangelio que necesitamos con un testimonio coherente y sobre todo comprometido con esta palabra, la buena noticia. Monseñor, muchas gracias. En nombre de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, agradecemos mucho esta entrevista. Gracias a todos ustedes y gracias por su amable presencia. Muchas gracias, monseñor.